Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces estas cosas? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, mira la palabra que hemos de exponer en esta mañana. Que sea palabra de bendición, que sea palabra edificante, que sea palabra que instruya, que sea palabra que corrija, que sea palabra que llegue a cada vida, que haga aquello para la cual tú la envías. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Un texto muy conocido por todos y todas, extraño para muchos quizás, por la forma y la manera como Jesús se conduce. Esta fase, esta parte de Jesús, esta autoridad, ese celo que había en Jesús y la forma como lleva a cabo esta reprensión que hace de lo que allí en el templo estaba pasando, nos llama la atención en gran manera a todos. Y el tema que tenemos, que aparece precisamente en el texto: mercaderes del templo. Tema, título quizás un tanto fuerte, pudiéramos decir, para nosotros, fuerte para la palabra que quizás podamos decir en esta mañana, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón traer a la iglesia. Y un relato que San Juan, que es el evangelio posterior, el último de los evangelios que se escribe y que va dirigido a la iglesia y que presenta este relato, y que también en los otros evangelios llamados los sinópticos también aparece este relato, porque da lugar a la relevancia, a la importancia que tenía para todas las comunidades de fe a las que fueron dirigidos los evangelios, lo que Jesús ahí estaba presentando. Para los judíos que habían salido de Egipto y que en el transcurrir de los 40 años que están en el desierto, allí Dios lo primero que hace es preparar un templo movible, un tabernáculo, una caseta de campaña, como se aparece en algunos de los textos, y que cada vez que el pueblo se iba moviendo hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, ese tabernáculo, esa iglesia movible, esa carpa que ellos llevaban, si lo podemos llamar así, iba moviéndose en el transcurrir, y aquello representaba para los judíos el templo. Los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, los preceptos que Dios había establecido, las reglas que Dios le había dado de purificación y todo lo que representaba la ley en aquellos 40 años del pueblo a través del desierto. Allí Dios estaba presente con ellos. Y Juan nos presenta una historia, un relato un tanto extraño, un tanto complicado para poderlo entender desde nuestra perspectiva, pero cuando miramos el
trasfondo de los eventos que están tomando lugar y lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel, podemos entonces entender lo que Jesús quiso presentar y quiso traer al pueblo en aquel momento, en aquel tiempo. El relato donde Jesús echa fuera a los cambistas, donde Jesús igualmente habla y vuelca las mesas y todo lo que allí estaban vendiendo, se había convertido en parte del pueblo, en parte de la tradición judía y de lo que se daba en el templo de Jerusalén. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en lo que está aconteciendo. El templo de Jerusalén, aquel templo que había sido reconstruido y que originalmente se llamaba el templo de Salomón, con toda aquella majestuosidad y toda aquella grandeza. Este templo, que era un símbolo del orgullo del pueblo judío, había quedado destruido cuando Nabucodonosor allá tuvo la guerra con los israelitas y todo lo que allí aconteció en el año 586 antes de Cristo. Se habla de la deportación a Babilonia, donde el templo fue saqueado, fue completamente destruido y todo lo que allí aconteció. Y luego 40, 50, 70 años más tarde envió Dios allí a gente, a Esdras y a Nehemías, a reconstruir aquel templo. Y posteriormente, en el año 167, cuando los judíos estaban regresando y que estaban en sus tierras allá, un hombre llamado Judas Macabeo, viendo lo que estaba aconteciendo en el templo judío, el templo de Jerusalén, que allí Antíoco Epífanes había turbado el templo, había matado un cerdo y había esparcido la sangre en el altar, lo había profanado en gran manera. Y Judas Macabeo se rebela con un grupo de judíos en favor de levantar la voz, porque habían profanado el templo de Salomón, que había sido reconstruido, y allí ocurre todo aquel evento y los persas pierden la guerra y todo esto va aconteciendo y se levanta el imperio romano y comienza a reinar. Y todos estos eventos están tomando lugar y tienen que ver con el templo llamado el templo de Jerusalén o el templo de Salomón, del que Jesús está en esta hora, como muy bien dice el texto, hablando, llamando la atención de las cosas que están aconteciendo en este templo. Pero no solo eso, sino que en el año 70, el emperador, el general Tito, en el año 66 después de Cristo, hubo una guerra, lo que se conoce como la guerra romana judea, donde las fuerzas romanas tomaron control de Jerusalén, tomaron el templo, destruyeron parcialmente el templo, saquearon todos los objetos religiosos que había y de valor sagrado para los judíos del templo, profanaron el templo, quedó parcialmente destruido. Eso ocurre en el año 66 al año 70. Ya Cristo había venido, ya la iglesia había comenzado, ya se había comenzado a hacer los escritos que están y aparecen en el libro de los Hechos. Ya se habían escrito parte del evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo también se estaban escribiendo. Y cuando se están escribiendo estos eventos, o cuando Juan escribe posteriormente en el año 90, ya el templo había quedado destruido, ya los judíos habían sido sacados de Israel y estaban dispersos en diferentes lugares predicando el evangelio. Y por eso es que vemos la iglesia escondida, resguardada allá en Hechos capítulo 2, allí atemorizada por todo lo que está pasando y saliendo a predicar a diferentes lugares. Todos estos eventos
están marcando la historia de Israel, la historia del cristianismo. Y aquí vemos a un Jesús previamente a que todo esto pasara y viendo aquel pasado que había tomado lugar cuando Antíoco Epífanes, que aparece en el libro de Daniel, profanó el templo y todo lo que aconteció. Y Jesús, en previsión de lo que iba a pasar posterior a su muerte y su levantamiento, lo que pasaría allí en el templo, que aparece igualmente en Mateo 24. Mire cómo la palabra de Dios va tomando vigencia cuando los discípulos comienzan a decirle: Señor, mira las edificaciones, mira todo lo que hay aquí, todo esto hermoso. Y Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra, que no quedará destruido. Pues en el año 70, 40 años después, ese evento tomó lugar. El templo fue destruido y todo lo que allí había acontecido, los judíos se sentían tristes, abatidos. Lo que era el orgullo de la nación judía, el templo llamado de Salomón, ahora templo de Jerusalén, estaba siendo profanado, estaba quedando destruido. Todo el pueblo se acercaba en el tiempo de la Pascua allí al templo a presentar sus ritos, sus sacrificios, su agradecimiento a Dios por todas las cosas. Y todos estos eventos están marcando lo que es la historia y le están dando lugar a lo que es el contexto del por qué Jesús actúa de la forma como está actuando. El templo de Jerusalén para los judíos era algo demasiado simbólico, demasiado importante. Y ellos, al ver todo lo que estaba aconteciendo y todos los eventos que van tomando lugar ahora en el nacimiento de la nueva iglesia, están cargados, están preocupados. Y Jesús, en la revelación del Padre, siendo el Dios hecho hombre, está hablándole al pueblo judío y también nos habla a cada una de nuestras vidas. Estaba cerca la Pascua judía y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que y los cambistas allí sentados. Se había convertido ya en una tradición, era algo normal que frente al templo de Jerusalén hubiesen cambistas, gente que cambiaba monedas para que las pudieran utilizar y comprar aquellos elementos necesarios para hacer sus ritos. Había gente allí, habían vendedores que facilitaban lo que era el proceso de hacer sus ritos y llevar las ofrendas que correspondían según la ley. Pero lo que estaba aconteciendo era que se había desvirtuado. Era que la gente, era que mucho pueblo llegaba a Jerusalén en el tiempo de la Pascua y era meramente un formalismo. No había la pasión, no había el compromiso absoluto con Dios de presentarle los sacrificios que correspondía. Y había un gran problema en medio del pueblo, porque parte de lo que lleva primeramente la primera deportación a Asiria en el 722 a.C. a las tribus del norte, y parte del problema que posteriormente en el 586 a.C. lleva a las tribus del sur, Judá y Benjamín, a la dispersión por los babilonios, y Nabucodonosor destruye el templo, había sido porque Dios había estado hablando al pueblo. Dios le había estado diciendo al pueblo: no me estoy agradando de los sacrificios que me están presentando. Y yo, en forma de broma, a ustedes les he presentado muchas veces y les decía, cuando iban allí a los cambistas, iban allí a los que vendían palomas al templo, y ya aquello se convertía en algo como un ritual de todos los años, ir al templo y presentarle a Dios. Y los israelitas estaban bendecidos en gran manera, eran prosperados, sus casas suntuosas, eran dueños de hacienda y muy prosperados cada uno de ellos. Pero cuando llegaba el momento de presentar
presentarle a Dios el sacrificio. Estaban allí las palomas en una esquina, las de $10, las de $5, las de $2, la tuerta que valía 50 centavos. Y cuando llegaba el momento de presentarle el sacrificio a Dios, de acuerdo al ritual que les acompañaba, en lugar de hacerlo desde lo más profundo de su corazón y en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios le había dado y había hecho por ellos, ¿saben lo que hacían? La paloma tuerta, la de 50 centavos, era la que le ofrecían a Dios. Era una burla a Dios. Se había convertido todo en un formalismo meramente religioso. No había pasión por servir a Dios. No había ese corazón agradecido. Y todos conocemos la historia. Dios levantó a profetas, Dios levantó a Micaías, Dios levantó a Oseas, Dios levantó a los profetas mayores, Isaías, Ezequiel. Dios levantó a hombres para decirles al pueblo: tengan cuidado con lo que están haciendo. Vendrá juicio sobre ustedes porque ustedes han echado a Dios a un lado. Ustedes están haciendo las cosas contrarias a lo que yo les he dado como ley, como precepto. Y el pueblo se ufanaba, y el pueblo decía: no puede ser, esto no nos va a pasar a nosotros. Somos la niña de los ojos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos los verdaderos adoradores. ¡Ay, santo! Y todos conocemos la historia. Humillaban a los profetas, se burlaban de ellos. Decían: no puede ser, esa palabra que está predicando Jeremías no es verdad, no puede ser. Y Jeremías hacía un drama y dramatizaba al pueblo: esto es lo que viene, esto es lo que va a acontecer. Y decían: no, apedréenlo, este es un falso profeta. Y por allá se levantaba un mercader del templo y decía: no, ese es un falso profeta, la verdad es esta: rey, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, Dios está contigo, nada te va a faltar, vas a caminar en lo milagroso de Dios. ¡Ay, santo! Eso como que se parece a algo que vimos por ahí. Y le creía más al falso profeta que al profeta de Dios, que decía: viene juicio, hay que arrepentirse, hay que cambiar de actitud, las cosas que tú estás haciendo no le agradan a Dios. Y no le creyeron a Dios. Y en el 722 los asirios fueron a la guerra con ellos, los derrotaron al tribu del norte. Y los que estaban en el sur, viendo lo que les había pasado a sus hermanos del norte, miren qué cosa más terrible, viendo lo que había pasado con ellos, cómo la palabra profética de Dios se había cumplido, porque no estaban cumpliendo con el precepto de la ley. No había sinceridad en las cosas que hacían ante la presencia de Dios. Estaban mintiendo, estaban engañando, esclavizaban al pobre, la balanza estaba truqueada. Dios levantó profetas en el sur, les dijo: tengan cuidado, porque a sus hermanos en el norte, las 10 tribus del norte llamadas Israel, miren lo que les ha pasado, fueron llevados cautivos. Ustedes tengan cuidado, están cayendo en lo mismo, están cometiendo los mismos errores. Va a venir juicio sobre ustedes. Ellos decían: no puede ser. No puede ser que venga juicio, porque Jerusalén es la capital de Israel. En Jerusalén tenemos el templo de Salomón, una de las maravillas del mundo. Dios no va a hacer eso. Dios no va a permitir que destruyan el templo. Dios no va a permitir eso. Y Dios comenzó a levantarle profetas y a decirle: viene juicio si no se arrepienten, si no cumplen mi palabra, si no se tornan a mí, si su corazón sigue siendo rebelde a mi palabra, si siguen honrándome de labios pero su corazón está lejos de mí, vendrá juicio sobre el pueblo, sobre ustedes. Tengan cuidado. ¿Y saben qué pasó? No creyeron. Su corazón estaba envanecido. Se ufanaban, se vanagloriaban de lo que eran, de lo que tenían, de lo bien que estaban viviendo. No puede ser, no va a venir el juicio de Dios. Esto es un extremismo, esto es un fanatismo religioso. Y Nabucodonosor, 586 a.C., los caldeos, los babilonios fueron a la guerra con los israelitas, y todos conocen la historia de lo que pasó. Y aquí ahora Jesús está igualmente
Ya después de todos aquellos acontecimientos y el templo quedó restaurado y el imperio romano ha tomado el control, ahora el imperio romano, los seleucidas les trataron de convertir los judíos a lo que era el paganismo, y por eso profanaron el templo con el cerdo que sacrificaron en el altar, y lo profanaron de una gran manera. Ahora los romanos, Israel sigue siendo una colonia ahora, no de los griegos, sino una colonia ahora de los romanos. Y los romanos, muy buenos, le decían: le vamos a permitir a ustedes que puedan adorar a sus dioses, a su Dios, a su religión, la puedan practicar. Pero lo que estaba pasando con los romanos era que los impuestos, lo abusivo del imperio, las leyes que habían establecido, no hay Dios sino César, y había que adorar a César. Y cuando se hablaba de Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores, chocaba, contravenía contra lo que decía el gobierno romano, porque hablaba de César, hablaba del imperio, hablaba del gobernador. Había una moneda que decía César es Dios, etcétera, etcétera, y todo lo que esto implicaba. Y el templo para los judíos tenía un gran valor en aquel entonces, y todos estos eventos están tomando lugar. Y Jesús está viendo lo que está pasando. Esta gente no está aprendiendo. Esta gente no se está dando cuenta. Mira lo que les pasó en el 722. Mira lo que le pasó en el 586. Y yo estoy aquí, yo soy el Dios hecho hombre. Yo he sido la manifestación de Dios. Yo he sido el cumplimiento de las profecías. Y este pueblo todavía no cree a mi palabra, no cree a mi mandamiento. Y Jesús le está diciendo al pueblo: tengan cuidado con lo que están haciendo. Han seguido ustedes con las mismas prácticas. Está llegando gente de todos los lugares, judíos dispersos en diferentes lugares, en diferentes regiones, y llegando a Jerusalén para allí en la Pascua ir al templo y presentar el sacrificio a Dios. Pero lo que estaban haciendo era un mero formalismo religioso. De lo profundo de su corazón no estaba Dios, en lo profundo de su ser no estaba esa pasión por Dios, ese agradecimiento a Dios, sino que habían convertido la religión en algo superfluo. Había un gran problema: la religión se había tornado ambigua, opresora contra el pueblo. Los fariseos, los saduceos y los herodianos, los grupos religiosos élites de aquel entonces, se habían convertido en opresores, en estar señalando constantemente al pueblo, y un pueblo pobre, abatido por la carga romana, por los impuestos y todo lo que estaba pasando, estaba sublevándose constantemente. Y por eso en el año 66 ocurre esta guerra. El pueblo cansado de los abusos del imperio romano, y cansado a su vez porque los religiosos, los sacerdotes, la gente que era importante en el templo, honraban a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Todo el culto, toda la celebración que hacían y todo lo que llevaban a cabo era mero formalismo. Jesús estaba advirtiéndoles a tiempo y diciéndole: tengan cuidado con lo que están haciendo en su adoración. Y vuelve otra vez Dios a través del mensaje, y ahora en la voz de su Hijo Jesús, hablando directamente al pueblo: vosotros habéis convertido mi casa. En los evangelios sinópticos dicen cueva de ladrones. Han convertido mi templo en mercadería, en un comercio. Lo que le importa mucho es llegar a Jerusalén, coger las vacaciones, irse allá a Jerusalén, y como meramente un formalismo ir y presentar el sacrificio y cumplir con Dios y seguir el camino, pero no hay la pasión, no hay el sentido de lo que estaban haciendo, no había esa pasión por el servicio a Dios, no había ese agradecimiento a Dios como correspondía. Y estaba el otro grupo, que aquellos lo que querían era vender, vender y vender, y enriquecerse a costa de lo que eran los rituales y los sacrificios en la casa de Dios. Y se estaba perdiendo el sentido de todo lo que estaban haciendo. Y Jesús le está diciendo: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, en mercadería. ¿Cuántos adoran a
a Dios en esta mañana. Tendríamos que preguntarnos, ¿estará pasando esto en este tiempo? Jesús se preocupa por lo que es la purificación del templo. Juan el Bautista predicó un bautismo para arrepentimiento, para purificación, preparando el camino para la llegada del Mesías. Y ahora Jesús también le está diciendo, sus vidas tienen que estar limpias. Hay que purificarse del pecado. Tiene que haber un arrepentimiento. Pero también en la forma de adorar a Dios, en el templo, lo que hacemos en el templo, en la vida colectiva como pueblo, eso también hay que cambiarlo. Eso también hay que enmendarlo. A eso también hay que estar pendiente de lo que está pasando allí en el templo. Hay que tener cuidado con esta gente que se para aquí a adorar a Dios. Esta gente que se para aquí a predicar la palabra. Esa gente que se para aquí a dirigir el culto del domingo. Esa gente que se para aquí. Esa gente que recoge las ofrendas. Esa gente que limpia el templo. Los que guían la guagua. Los que montan el equipo. Los que le dan clase a los niños. Los que le dan la clase a los adultos. Esa adoración, ese servicio a Dios, lo estamos haciendo de corazón. Lo estamos haciendo con el conocimiento y el significado de lo que esto implica, la responsabilidad que conlleva ser parte de la casa de Dios y el privilegio absoluto y único que tenemos de poder llegar a su casa y ser parte de ese grupo de hombres, mujeres y niños escogidos por Dios en ser levitas, en ser ministradores de la palabra. Lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo de todo corazón. O nos estamos convirtiendo en mercaderes del templo. Esa palabra va más allá de hablar del comercio que ocurría en el templo, porque lo que estaba pasando allí era que había un contrasentido de lo que el templo y el servicio a Dios representaba, porque en el templo, en el Antiguo Testamento y en toda revelación que se hace, era símbolo de la presencia constante de Dios en aquel lugar. Y el acceso a Dios, muchos lo habían convertido en un negocio. Nosotros, que decimos ser la gente, el pueblo de Dios, la gente que dice amar a Dios, servir a Dios, lo que estamos haciendo, eso solo lo sabe Dios. Lo estamos haciendo de corazón porque amamos a Dios. Lo estamos haciendo porque quieren que conozcan al gran Tito. Lo estamos haciendo porque quieren que conozcan al tremendo predicador que soy. Lo estamos haciendo porque quieren que conozcan, quiero resaltarme como, oh, qué bufarrón tengo de voz, qué gran cantante soy. Lo estamos haciendo porque queremos mostrarle a otros, wow, el mejor, el más grande ofrendante soy yo. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Estamos utilizando la iglesia, el templo de Dios, como instrumento para nuestro propio bien. Mercaderes del templo. Hay muchos pastores, pastoras, evangelistas, misioneros, líderes de iglesias que han perdido la visión de Dios, que han perdido la visión de lo que implica y representa este evangelio. De hecho,
Parte de la reforma protestante de Martín Lutero ocurre precisamente porque la iglesia universal, la iglesia católica, que era la iglesia única de aquel entonces, había desvirtuado lo que era el mensaje del evangelio y la predicación y lo que éste implicaba. Y hoy hay muchas iglesias. Hoy hay muchos concilios, cantantes, muchos llamados profetas, muchos llamados diáconos, diaconisas, no me atrevo ni a decir la palabra, apóstoles, líderes, cantantes, levitas. Que Dios se encargará de juzgar sus actos, sus problemas de ellos allá, lo que sea. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿serán mercaderes del templo? Las cosas que están haciendo, el mensaje que están llevando, sabiendo que el mensaje que están llevando es un mensaje que no es bíblico. El mensaje que muchos están llevando, sabiendo que es un mensaje que contraviene con lo que la palabra presenta y representa. Los siguen llevando porque quieren agradar a la congregación, quieren agradar a otros. ¿Estará Dios ahí? Si Jesús estuviera en este tiempo, entraría al templo de Barrio Pasto. Mire, ¿qué mesas miraría? ¿Qué cosas haría? ¿Qué haría con su látigo? ¿Qué cosas quitaría? ¿Qué cosas nos diría? ¿Cuál sería su acción? ¿Cuál sería lo que Él plantearía a nosotros como iglesia y como pueblo? ¡Ay, santo! ¿Alaben? Aleluya. Mercaderes del templo. Mucha gente usa la iglesia como si fuera un servicarro. Y hay sus momentos donde sí hay unas acciones y unas situaciones, pero hay mucha gente que todo el tiempo es dame, 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 Señor, dame, dame, dame. Y no hay compromiso con Dios. Se acercan a Él únicamente cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando las cosas están marchando mal. El precepto de Dios, lo que implica el templo, la iglesia para muchos, se ha desvirtuado en muchos corazones. No han discernido lo que implica, lo que es el llamado de Dios, la responsabilidad que hay cuando tú eres el líder, cuando tú eres un levita, cuando tú eres un predicador, cuando tú eres un cantante, cuando tú eres un hombre o una mujer que hace distintas funciones dentro de la casa del Señor, el privilegio que hemos recibido de parte de Él. Y nos hemos enfocado en muchos casos en el yo-yo, en el yoísmo. No hay aleluya ni gloria a Dios. Jesús le estaba diciendo a los judíos, antes de que fuera destruido el templo en el año 70 por el gobierno romano: ustedes que siempre han tenido en tanta estima el templo y lo que en él hay y lo que representa, y estaba muy bien, ese templo va a ser destruido. Ustedes iban al templo y allí en el templo, como le dijo Salomón a Dios, que cualquiera que llegara aquí y llegara aquí a este templo y se arrodillara ahí, tú escuches la oración y tú le contestes. La linda, ¿verdad? Y Dios, ¿qué le dice Dios? Sí. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se inclinare en él, entonces yo escucharé desde lo alto.
Pero ahora Jesús le está diciendo, el templo también hay que purificarlo. Hay unas cosas aquí que tienen que ser cambiadas. Y Jesús le está diciendo, y la conversación que Jesús tiene allí con los que están discutiendo con él, dice, este templo, destruye el templo y en 3 días te lo edifico. Estaba diciendo, ustedes venían al templo a buscar la presencia de Dios y a pedirle a Dios. Y ahora el templo, ¿soy quién? Soy yo, le está diciendo Jesús. Ahora yo soy la puerta. Ahora yo soy el instrumento que Dios va a utilizar para que usted alcance la misericordia de Dios. Así que no tengan sus ojos puestos en este templo, porque este templo va a ser destruido. Acuérdense, cuando yo esté allá con el Padre y ocurre este evento, eso fue lo que pasó. Se acordaron, mira, Él nos dijo que el templo iba a ser destruido antes de que todas estas cosas pasaran. Y fue lo que vieron más adelante. Estaba Jesús preparando el camino para decirle, ahora yo soy ese templo. Ahora yo soy esa puerta para poder comunicarse al Padre. Pero recuerden, le decía, dice el texto, dice la palabra en esta hora, en esta mañana, la importancia de cuando se acerquen a Dios, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Hay que acercarse a Dios con todo nuestro corazón, con todo desde lo más profundo de nuestro ser en cada instancia de nuestra vida. Muchos siguen hoy, ya para terminar, viviendo vidas de apariencias. Ahorita alguien decía algo del temor de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que han perdido el temor de Dios en sus vidas. Ministros, pastores, evangelistas, cantantes, músicos, levitas y otros llamados profetas y muchos llamados de otra manera y otros líderes de muchas iglesias han tenido a Dios en poco con sus actos. Las cosas que hacen, las doctrinas y las cosas que predican que saben que son erróneas, que por lucro y por conveniencia propia los siguen haciendo mercaderes del templo. Otros están utilizando la religión y la fe para su propio provecho político. Por ahí hay muchos que en este tiempo están cogiendo pon con las iglesias para sus propias ambiciones. Tenga cuidado, no caigamos, iglesia, no caigamos en su trampa. Aquí tenemos una, por esta es de verdad. Por ahí hay muchos en diferentes lugares que usted los ve en las cosas que hacen y usted sabe que lo que están haciendo es como cualquier otro político, buscando a ver cómo pueden engañar a la iglesia. Mercaderes del templo. Iglesia, hay que tener discernimiento para saber qué es de Dios, qué no es de Dios. ¿Qué significa para nosotros adorar a Dios? El templo era un centro de adoración. ¿Cuáles son los intereses que se interponen entre nosotros y Dios? Hay gente que dice ser evangelista y Dios nunca los ha llamado a ser evangelistas. Hay otros que dicen ser misioneros y Dios nunca los ha llamado a ser misioneros. Hay otros que dicen que soy pastor y se han convertido en pastores y Dios no los ha llamado a ser pastores. No han discernido el llamado de Dios, no han entendido la trascendencia, la importancia y la relevancia que tiene lo que es el llamado de Dios. Este evangelio, más que egos personales, más que protagonismo, más que personalismos, este es un evangelio que es de poder. La caída de la iglesia en el siglo XVI y la reforma protestante y todo lo que pasó y todos los eventos que tomaron lugar y que a través de la historia han tomado lugar han sido porque los seres humanos, la gente,
que dice ser religioso, que dice amar a Dios, han quedado desenmascarados. Hemos visto sus acciones, hemos visto lo que son propiamente. Este es un evangelio, hermano y hermana líder que está aquí en esta mañana, y los que nos puedan ver en los medios, es un evangelio de poder. El centro es Cristo. No es el pastorcito, no es la pastorcita, no es el evangelista, no es el cantante, no es el profeta, no es aquel otro, no es el concilio. El centro es Cristo. El mensaje central de la palabra, de todo lo que somos como iglesia del Señor, es predicar el arrepentimiento, es decirle a las vidas que en Cristo hay solución, es decirle a las vidas que en Cristo hay esperanza, es decirle a las vidas que Cristo cambia, que Cristo transforma. No es entretener la iglesia, allá quien lo haga. Pero nosotros no estamos aquí para entretener a nadie. Estamos aquí para decirle al pecado, pecado. Al que está en adulterio, deje de adulterar. Al que está en fornicación, tiene que arrepentirte porque el diablo te va a llevar. Al que es mentiroso, decirle que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Aquel borracho, decirle que el que es borracho no heredará el reino de los cielos. Aquel que es abusivo con su esposa y con sus hijos, igualmente decirle que tiene que cambiar, tiene que transformar, tiene que nacer de nuevo. Aquel que está en situaciones con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el vecino, decirle tienes que reconciliarte. Ese es el evangelio. Que cuando encontremos a alguien en el camino, hablarle de las virtudes de Cristo, de lo que es el evangelio, que es transformador, que es sanador. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? No seamos, no nos convirtamos, no permitamos que se desvirtúe lo que es la esencia de lo que es la fe cristiana, de lo que es el cristianismo, que es Cristo como el centro de todas las cosas, que la esencia es predicarle a otros del evangelio, que podamos enseñarle a todos y a todas: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana, en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Para Jesús era importante una adoración y un servicio de todo corazón, y no una mercadería de la casa de Dios. Si el templo está destruido y sin embargo todavía creemos en Dios. Jesús había expulsado a los cambistas del templo por parte de él como un acto de protesta contra lo que era la comercialización y la corrupción que se estaba llevando a cabo en el templo de Jerusalén. Según las Escrituras, Jesús se indignó al ver el espacio sagrado estaba siendo utilizado para actividades comerciales en lugar de ser un lugar de oración y conexión espiritual. Al expulsar a los cambistas y a los que vendían, Jesús manifestó su rechazo hacia esto. Este acto simbólico se interpreta igualmente como un acto de pureza espiritual en el que nosotros también igualmente como pueblo tenemos que mirar y ver dónde estamos en esa relación con Dios. La importancia de que aquello que hagamos para Él sea de todo corazón. Busquemos primeramente ese reino de Dios y lo que Él implica, y Dios se encargará de proveer lo que falte. ¿Alguna vida en esta mañana que quiera recibir a Jesús como el Señor y Salvador personal de su vida en esta hora? Queremos en esta mañana orar por los que nos están viendo en esta mañana. Mi hermana Yolanda Martínez pide oración por ella y por sus hijos. Estaremos levantando oración en esta mañana. Mi hermana Luz Eneida pide oración por Zoé, que está con fatiga. Mi hermana Migdalia López pide oración
por la familia y por petición especial. Nuestro hermano Jorge Cardenales pide oración por sus hijos, su matrimonio, su salud y su espalda. Mi hermana Norma Colón también pide oración por los hijos, nietos y demás familia. Gracias por orar por nosotros, dice nuestra hermana Norma. Nuestra hermana Anita pide oración por mi hermano Sammy, que está gravemente enfermo. Mi hermano Antonio también pide oración por Elena, por doña Carmen y por toda la familia. Así que en esta hora vamos a levantar este clamor en esta mañana. Mi hermana Ivonne Rivera también pide oración por su tío. Vamos a orar en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, mira a los hermanos y hermanas que nos ven en esta noche, que no han podido llegar a tu casa, que nos ven desde sus hogares. Mi hermana Sonia Rodríguez también, que pide oración por la familia. Dios, cada uno de ellos y de ellas los presentamos delante de tu presencia en esta mañana. Ahí, Dios mío, pon tu mano de poder, tu mano de sanidad y restauración sobre sus vidas en esta hora, Padre eterno. Sana, liberta, obra, pon tu mano de poder sobre cada vida en esta mañana de los que estamos aquí en tu casa, Señor. Tu pueblo que está aquí presente, lo presentamos delante de ti en esta mañana. Si alguno está cansado, cargado, abatido, dolido, Dios amado, que necesita de tu gracia y tu bendición en esta mañana, Dios, a través de tu Santo Espíritu, obra, Dios. Pon tu mano de sanidad, tu mano de restauración, Dios, da nuevas fuerzas y obra en medio de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Fuerte el aplauso para nuestro Dios en esta mañana, en esta hora.